escuchar un poco al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando de la situación de Rosario. Quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen, con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico. Además, ya firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura. Con rapidez. Estamos escuchando a Alberto Fernández. Te podemos a profundizar esto, ¿no? Porque es un testimonio importante, ¿no? El envío del ejército para urbanizar a los barrios populares. Allí se está cruzando la tan temida línea punteada, línea roja de la intervención de las Fuerzas Armadas en una cuestión derivada del narcotráfico. Más allá de que se está maquillando sobre la idea de que van a participar en la urbanización de barrios, que básicamente, como cualquiera puede entender, no es una función de las Fuerzas Armadas, claramente, ¿no? Urbanizar barrios, ¿estamos de acuerdo? Me parece que no. No, es custodiar la frontera, la soberanía nacional, pero no es hacer cordón cuneta, agua potable, hacer un baño, construir 3 piezas, abrir una calle. Claro, ¿cuál sería su colaboración? ¿Es la vigilancia de aquellos que están urbanizando? Bueno, eso es intervenir en cuestiones de seguridad interna. Es un poco confuso, claro, ¿no? A priori confuso. Después lo vamos a estar profundizando porque vamos a hacer una nota sobre la situación en Rosario, ¿no? ¿Tengo una línea con el tema Fuerzas Armadas? Pero por supuesto, Lucho. Viste que el viernes le hicimos una nota a Alberto Fernández y yo le pregunté específicamente cuál era el rol y le pregunté específicamente lo que para mí es la línea roja o la línea punteada que marcas vos, si era con armas o sin armas. Porque en la pandemia intervinieron haciendo tareas de logística sin armas. Y me dijo que era sin armas, que eran las mismas condiciones, porque fue la misma pregunta, porque además la Ley de Defensa Nacional, si el Poder Ejecutivo considerara pertinente, es una facultad que le da al presidente de la Nación, eventualmente cuando considerase que las fuerzas regulares están sobrepasadas, podría ordenar la intervención. No vendría a ser, hasta donde yo sé, que pregunté específicamente eso, lo que no quiere decir que después al final la película sea otra. Pregunté puntualmente eso porque está claramente reñido con la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior veta explícitamente la intervención de Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad interna, exactamente. Así que y además se rompe, se vuelve a aplicar de un modo soft la doctrina de la seguridad nacional, que las Fuerzas Armadas estaban para resolver conflictos que tienen que ver, en definitiva no deja de ser un conflicto político, interno, doméstico, claramente, la cuestión del narcotráfico. Sí. Con la tradición que tiene la Argentina, ¿no? En teoría, digo, voy aportando los datos que reconstruí ahí sin meterme en el detalle final. Tiene que ver también con el cuerpo de ingenieros para otro tipo de tareas que tampoco se entiende porque se supone que ahí
en lo que en los planteles de los ministerios de infraestructura y demás hay gente capacitada para hacer eso. No, y las Fuerzas Armadas también están en condiciones de hacer puentes, de hacer casas, de construir. No, pero por eso digo, no sé cuál es, si es una cuestión que en definitiva es una cuestión meramente simbólica de decir que van a estar y su función va a ser relativamente de logística, porque tampoco sería como decías vos, de custodiar a los que estén haciendo esas tareas, porque tampoco correspondería, digamos, tampoco estaría dentro de esas posibilidades, pero bueno, sí. Solamente para meter ese dato que me da la impresión que... No, además se transgrede algo que a priori, de alguna manera, hasta me animaría a decir, en estos 40 años de democracia había sido sagrado, ¿no? No involucrar a las Fuerzas Armadas en una cuestión de política de seguridad interior, ¿no? Por eso es el inicio, digamos. Lo que hay que ver, Dani, sí. Si la intervención en política de seguridad interior es real o no. A eso me refiero. Bueno, pero desde el punto de vista simbólico, ver a los milicos, los barrios populares de Rosario, eso tiene una mirada unívoca, Sí. Como ocurrió en otro contexto con la pandemia, que tuvieron una intervención parecida. Pero es una cuestión sanitaria, no es una cuestión de seguridad. Pero además desde otro lugar. Claro, pero es una cuestión sanitaria, una cosa que, no sé, que vaya a los barrios populares a hacer, no sé, a aplicar vacunas, para dar un ejemplo, porque y otra cosa es por una cuestión que tiene esta sensibilidad, teniendo en cuenta además los antecedentes, ¿no? México, Colombia, en el caso de Brasil, ¿no? Todos los militares promotores del bolsonarismo, por caso el general Braga Neto, el que fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en la última elección, había sido interventor militar en Río de Janeiro, promovido por el gobierno de Dilma, ¿sí? O sea, también es cierto que es peligroso. Bueno, habrá que ver qué sucede también. No, porque, y te cierro con esto si querés, pero digo, cuando uno menciona el tema Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, indistintamente de cuál fuese el rol final, y sin sacar de vista que lo simbólico es importante, también está dando a entender una serie de fracasos, porque si fracasó la policía local, fracasaron las fuerzas federales, y tenés que en todo caso recurrir a un cuerpo que además no está capacitado para intervenir, además de todos los riesgos que supone la experiencia mexicana en particular, no está capacitado para hacer ese tipo de tareas, no le corresponden ese tipo de tareas. Y desde el punto de vista simbólico es un triunfo de la derecha. ¿Por qué instala el tema? Es un triunfo de la derecha, claramente. Incluso más ayer justo salieron algunos diputados de Juntos por el Cambio a proponer la modificación, presentar un proyecto para modificar seguridad interior y para modificar ley de seguridad nacional, justamente con esas dos. Bueno, lo está explicitando Patricia Bullrich, ¿no? Y Patricia Bullrich lo dice con eso, y Larreta un poquito más soft dice hacer algo que yo creo que en algún momento se hizo o estuvo a punto de hacerse, que era poner Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de frontera para liberar gendarmes que puedan venir a hacer tareas de policía, si siquiera a eso me refiero. Tenés que ir reemplazando, es como el meme de los Simpsons, que tenés una plaga de algo, traes otro y vas sumando plagas para resolver un fracaso anterior. Y al final quizás hasta terminás agravando el problema, insisto. Total. Pruebas al canto. México, Colombia, Brasil, Fuerzas Armadas involucradas en una cuestión de seguridad interior. Nos vamos ahora a Rosario. Vamos a hablar con Juan Carlos Betanín, que es periodista de Rosario. Juan Carlos, muy buenos días. Daniel Toniti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Bueno, primero muchísimas gracias por tu tiempo y por atendernos. Todo bien. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerte, pero queremos comenzar que escuches a el presidente Alberto Fernández en el día de ayer anunciando el envío de 1.400 efectivos para Rosario y el envío del ejército, de ingenieros del ejército
con la intención de urbanizar a los barrios populares. Quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen, con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita. Bien, esto es el testimonio ayer de el presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas han participado en inundaciones, en pandemias, que son cuestiones de desastre natural o cuestiones sanitarias. Aquí estarían participando, más allá de que no harían un trabajo que debería ser identificado con la seguridad, en cuestiones que tienen que ver con seguridad interna. ¿Qué interpretación están haciendo en Rosario de esta decisión del presidente? No, bueno, obviamente te imaginarás que hay bastante satisfacción porque por primera vez, después de lo que pasó con el supermercado de los suegros de Messi y de lo que pasó con este doloroso asesinato de un pibito de 11 años que no tenía absolutamente nada que ver con nada, y la secuela de acontecimientos posteriores, hoy es el primer día que amanecemos sin un asesinato, por lo menos hasta ahora, ¿no? De hecho ya está Aníbal Fernández acá en Rosario, llegó temprano, lo esperaban Perotti, el gobernador, y Hapkin, el intendente de Rosario. Anoche llegaron 200 gendarmes, y se espera que llegue la compañía de ingenieros. Las opiniones con relación a la compañía de ingenieros están, no te diría divididas, pero por lo menos hay opiniones diferentes. ¿Cuáles son las posiciones con respecto a ese tema, Juan Carlos? Quienes están más vinculados o quienes tienen un pensamiento más, yo no podría llamarlo de izquierda, pero sí un pensamiento más crítico con relación a la situación nacional, están inclinados a pensar que no sirve de nada que venga el ejército y que por el contrario va a complicar las cosas, porque bueno, en todos los países donde se utilizó el ejército, el antecedente no es bueno, ¿no? ¿Cómo? El antecedente en los países donde se aplicó, claro, las Fuerzas Armadas intervinieron en la cuestión del narcotráfico, claro, no es bueno, ¿no? No. Esto es lo que dicen los que están en un lugar de la grieta. Del otro lado están contentos, aunque no tanto, porque piden más. Patricia Bullrich, por ejemplo, dijo: no alcanza, no es con los ingenieros, hay que mandarlo el ejército armado. No fue la única. María Eugenia Vidal lo mismo, pidió blindar las fronteras con por lo menos 4.000 efectivos. De manera que está bastante dividido. De todas maneras, tanto el gobernador como Hapkin se supone que aprueban esto. Ayer hubo una reunión entre Hapkin y el secretario de Estrategias Militares, que precisamente es un hermano de Agustín Rossi, y funcionario del Ministerio de Defensa desde que comenzó la democracia, y acordaron, bueno, de qué manera alojar semejante cantidad de gente, porque te imaginarás que no es fácil la infraestructura para llevar todo esto adelante. Por otro lado, aparecieron hoy 5 detenidos por el crimen de Maxi, del chiquito asesinado, y una fiscal que no es una fiscal cualquiera, porque es
la jefa de las fiscales de Rosario dijo esta mañana, me río porque la verdad que a uno le causa gracia que esta gente se siga riendo de nosotros, ¿no? Nos falte el respeto a nuestras inteligencias. Se llama María Eugenia Iribarren, la fiscal. Es la jefa de todos los fiscales de Rosario y dijo, sí, yo tengo que reconocer que hay complicidad policial con los narcos. Chocolate por la noticia, pero bueno, en este contexto se está desarrollando esta jornada, que es una jornada con mucha expectativa, con un montón de interrogantes acerca de qué manera el gobierno nacional va a sostener en el tiempo esta colaboración, si es que se entiende como colaboración, que en realidad debiera ser una obligación, ¿no? Para con la ciudad de Rosario, que se ha convertido en un cementerio cotidiano, digamos, ¿no? Porque todos los días, ya llevamos 60 muertos este año, un poco más, y ha crecido enormemente el número de pibes que son asesinados, en este contexto. Así que este es el panorama que te puedo pintar a esta hora de la mañana, Daniel. El último chico fallecido en la balacera tenía 11 años, le dispararon por la espalda además, y en esa misma balacera... ¿No? Digamos, sí, lo que pasa es que él estaba jugando, no tenía nada que ver con nada, sí, claro. pero y hubo otros chicos que estuvieron también heridos en esa balacera, tengo entendido. Sí, ¿no? sí, pero están evolucionando bien, felizmente están evolucionando bien. Bueno, vos ya sabrás también que después del sepelio de Maxi, hubo una pueblada allí en Empalme Graneros, que es uno de los barrios más pesados de Rosario, quemaron casas, y los vecinos esta mañana se quejaban de que había un solo móvil policial, después de que apareció un mamarracho en las redes sociales con una careta prometiendo balitas para todos los que habían tumbado los búnkeres de droga que hay ahí en esa barriada. Así que, digamos, si no fuera tan doloroso, tan triste, tan dramático, uno pensaría que esto se parece más a una película, pero es lo que nos toca cotidianamente en esta ciudad, ¿no? La decisión del gobierno nacional de enviar los 1.400 efectivos y el envío del ejército para, entre comillas, urbanizar a los barrios populares, es una medida que, en la percepción que vos tenés, estamos hablando con Juan Carlos Betanín, que es periodista que está en Rosario, trajo alivio en un sector de la opinión pública, tiene unos niveles de aprobación alto. No, la gente quiere resultados, se ha prometido tanto, se ha dicho tanto, que la gente quiere resultados. Yo creo que tan importante como toda esta movilización de fuerzas con poder de disuasión o fuerzas armadas directamente, es mucho más importante la creación de la unidad fiscal que investigará el lavado de dinero, porque en realidad el problema de la droga en Rosario, por cierto que son los que están desatados en los barrios y salen con un revólver a hacer desastres, pero el problema es quién va a controlar los puertos. ¿Qué vamos a hacer con los puertos del cordón rosarino? ¿Los vamos a estatizar? ¿Va a haber un control de los barcos que entran y salen? Me interesa ese punto. A ver, ¿por qué haces hincapié en los puertos? ¿A qué le adjudicás vos a los puertos del río Paraná? ¿Qué importancia le adjudicás vos con respecto a este conflicto? A ver, yo te podría dar mi opinión, que vale poco y nada, porque no es más que la opinión de un ciudadano. Pero en días más se va a realizar el juicio a Gustavo Shanahan. ¿Quién es Gustavo Shanahan? Nada más y nada menos que un empresario, un súper empresario, que fue presidente del puerto de Rosario, que tenía una financiera, que era una de esas caras que vos veías en todos los actos de la Bolsa de Comercio, que urbanizó un country que se llama Los Pasos del Jockey, y que presidió la terminal Puerto Rosario, que operó con el grupo Vicentín.
que está acusado de lavar dinero, pero también de participar como integrante de una organización dedicada al narcotráfico. Este es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos, pero cualquiera de los barrios privados que tenemos en los alrededores de Rosario, en Funes, en Roldán, digamos en las zonas donde se supone que vive gente adinerada, con hacer digamos una redada, seguramente van a juntar más narcos que los que van a encontrar en los lugares en donde se va a distribuir el ejército y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque naturalmente que los que sostienen todo esto son los que bancan financieramente al narcoterrorismo, y eso no es el sistema bancario, no solamente el sistema público, digamos, cualquier banco, el sistema financiero, pero también el clandestino, porque la cueva que tenía Shanahan no era oficial, y sin embargo ahí se lavaba muchísimo dinero. Entonces, este es uno de los temas centrales, digamos. A ver si logramos entender la opacidad o la porosidad de todos los puertos de Río Paraná. Son muchos puertos, la mayoría de ellos casi son estados dentro del estado, porque son puertos que están privatizados, donde el control estatal son muy reducidos, ¿no, Rulo? Para decirlo de un modo, Totalmente, sí, es el gran... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Pero sí, hola, ¿cómo estás, Rulo? Bien, pero sí es la sospecha permanente que hay sobre la falta de controles, sobre lo que tiene que ver con el comercio exterior y esto que está sugiriendo Juan Carlos, todos los negocios que se dan en el entorno. Ahí está, la superrenta del complejo agroexportador, ¿no? Tal cual. Más la superrenta de la comercialización de sustancias prohibidas, que tiene un nivel de rentabilidad extraordinario, sí, ¿no? Todo negocio, Dani, porque... Y lavado, ¿no? Vos imaginate que hablamos mucho, pues es lo más importante y más conocido, el complejo agroexportador. Pero todas las exportaciones que vienen del centro hacia el norte del país salen por Rosario. Es decir, es la boca de salida, por lo menos para la que van por el Atlántico, ¿no? Por el Atlántico. Entonces, hay un comercio muy intenso de todo tipo porque todo lo que es minería, por ejemplo, también sale por ahí. Entonces, el 80% de las exportaciones del país salen por los puertos que forman el cordón. El 80% de las exportaciones nacionales salen por esos puertos. Por eso la importancia de todo tipo, del control, minerales, ¿no? Granos. Sí. Además de las sustancias que se llevan y que nadie controla. Y estamos hablando de algo que es el control estatal de áreas. Y es lo que está comentando Juan Carlos, que es el tema de todo el negocio financiero que se arma en torno a eso. Pues, digamos, claro. En paralelo a eso, la circulación de divisas, ¿qué significa esto, no? Déjame agregarte una sola cosa. Sí. En la gestión anterior de lo que se llamó Frente Progresista, Cívico y Social, que ahora se llama Frente de Frente, que es un amontonamiento ahí de gente, una banda de narcos, una sola banda de narcos, porque acá no hay carteles de la droga, acá hay bandas de narcos que tienen tomados algunos barrios. En un día armó 40 sociedades anónimas y blanqueó $1.200 millones sin control, a raíz de que no había absolutamente ninguna herramienta para impedirlo. Por eso, yo digo, me parece que es mucho más importante la llegada de la Unidad de Información Financiera, el control de el flujo de dinero que va y viene desde los poderosos hacia para sostener, digamos, las bandas en los barrios, que salir a pelear contra los chicos, lo cual está bien. Alguna vez me lo dijo Juan José Álvarez, quien fuera en algún momento ministro de Seguridad, secretario de Justicia, me dijo: para combatir el narcotráfico se necesitan contadores, no policías. Por supuesto. Hay que más por contadores. Supuesto. La cuestión del narcotráfico es una cuestión que tiene que estar muy articulado con el mundo financiero. Y te pregunto, digamos,
claramente yo no soy un especialista en el tema, estamos hablando con Juan Carlos Betanín, que es periodista, que está ahí, ¿no? Que la Argentina está conmovida por lo que pasa en Rosario, y ni me imagino lo que debe ser vivir en Rosario. Yo tengo testimonios de amigos, de amigas que están allá, y la verdad que me dicen que la vida cotidiana de ellos está alteradísima, digamos, que ellos tienen horario donde pueden salir, donde tienen que volver, donde es tremendo, más allá de que la violencia está bastante circunscrita a determinadas áreas de la ciudad, según me contaba el otro día casualmente hablando con Marcelo Saín. Te pregunto, Juan Carlos, la idea de plantear, como de alguna manera lo está planteando Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Donde el quilombo es N veces Rosario, claramente. ¿No hay una idea de plantear con una medida de audacia, por caso la despenalización de la droga, la legalización de la droga, terminar de raíz profundamente con el narcotráfico, con medidas audaces en ese sentido, y no insistir con matices que tienen que ver con la militarización o con un problema de seguridad? En realidad yo coincido con tu punto de vista. Lo que pasa es que haría falta un gran acuerdo político que desde mi punto de vista me parece absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque acá falta otro elemento. ¿Qué pasa con la dirigencia política santafesina? ¿Dónde están los que fueron actores centrales del crecimiento del narcotráfico? Acá hay un ex ministro de Seguridad que anda queriendo postularse como gobernador. Estás hablando de Puyaro, ¿no? Sí, señor, de Maximiliano Puyaro, que se le comprobó que con fondos tuyos, míos, con fondos públicos, bancó la defensa de los narcos, de los policías que estaban en consonancia trabajando con los narcos. Entonces, vos decís, y no solamente Puyaro es un ejemplo, pero hay otros que también pertenecen al elenco oficialista. Vos recién lo mencionabas a Saín. Saín fue el único que puso las cosas en claro y dijo las cosas que tenía que decir. Pero claro, no contó con que esta era una provincia complicada, conservadora. ¿Cómo terminó Saín, no? Terminó con una causa, ¿no? Tiene un juicio ahora por delante, ¿no? Sí, pero no, una causa que no avanza hacia ningún lado porque no tiene ningún sentido. En realidad, lo que buscan es un par de cosas para tratar de imputarlo, pero todo lo que hizo Saín iba en el buen camino. El problema es que se le empezaron a cruzar ¿quiénes? Desde el Senado, un grupo de senadores, tanto del oficialismo como de lo que en ese momento era la oposición, y bueno, sigue siendo, y se terminó la etapa Maxi Puyaro, la etapa Marcelo Saín, y ni siquiera cuando estuvo al frente del ministerio, esperaron a que se fuera del ministerio, a que Perotti, que arrancó prometiendo el oro y el moro, tuviera que despedirlo porque llamémoslo así, porque el círculo rojo santafesino no se bancaba la sinceridad con la que Saín radiografiaba a la sociedad santafesina, y Perotti, bueno, tuvo que acceder y lo despidió. El tipo volvió a su cargo y cuando estaba en su cargo le empezaron a espiar y le encontraron un par de cosas que según ellos dicen constituyen delito, pero que no avanza en ningún sentido en la justicia. Pero más allá de esto, yo no lo voy a defender a Marcelo Saín, pero digo, fue el único tipo que se animó a plantear esto y esto son las cosas principales, y en ese sentido, el tema de lo que hablábamos antes, el movimiento financiero, el tema de la actitud y la dirigencia política santafesina, sea del color que sea, la necesidad de trabajar de consumo en función de esto, pero bueno, lamentablemente los intereses son demasiado poderosos y lo impidieron por lo menos hasta ahora, ¿no? Te agradecemos mucho, Juan Carlos, el testimonio, realmente muy, muy valioso. Muchas gracias. No, al contrario, un abrazo, Daniel, y un abrazo para el Rulo. Un abrazo para el Rulo. ¿Se conocen? Sí. No leemos. Él no se va a acordar, pero nos conocemos de la fundación de un club de periodistas. Estuvimos juntos una mañana. Esa carcajada final. Más o menos. Sí, ¿Cómo se llama el club de periodistas? Rulo es el ídolo de todos acá, Rulito. Capac se llama, Capac. Sí, claro. Grande, Rulito. Un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias por tu testimonio. Grande, muy importante el testimonio de Juan Carlos